tengo un power. Lo que pasa es que yo estoy, bueno, veo que hay gente conectada. Hola, me parece que está Andrea ahorita mismo, Mariel. Disculpen que no las había. Sí. Hola, Bueno, buenas para todas las tardes. demás personas que se vayan, muchísimas gracias a Comunicar Igualdad y a Rosana por la invitación. Nos complace mucho poder tener este espacio para compartir con ustedes un poco de la ley modelo de femicidio. Ay, yo es que con el tema de los horarios me tiene un poco loca. Voy a ver si puedo compartir aquí una presentación para que nos vayan grabando las cosas, pero no, Perfecto. em, Abajo ahí vas a notar que hay un botón que dice compartir pantalla y ahí podés compartir la ventana si quieras. ¿Querés? Bueno, y decirles que, bueno, empezar contándoles un poco por qué nos planteamos la necesidad de hacer una ley modelo, ¿no? Primero plantear que vivimos en una región donde ya 18 países de la región que forman parte de Belén do Pará tienen una legislación que criminaliza, uno, la muerte violenta de mujeres, dos, el femicidio, o tres, el feminicidio. O una cuarta categoría de caracterización de estas leyes penales es el agravamiento del homicidio por la razón del vínculo. Entonces, esta es una de las cosas que quisiera presentar, ¿no? A ver, y plantearnos, bueno, ¿por qué si hay 18 países de la región que ya nos permiten, a ver, estoy interrumpiendo la imagen con, ok, no sé si se ve ya, está en pantalla? Todavía no. Ah, que, espérate, porque debe ser que tengo que hacer algo que no. Abajo tenés un botón en la plataforma que dice compartir pantalla. A ver, espérate. Y ahí te va a mostrar todas las ventanas que tenés abiertas. Tenés que hacer clic en la que quieras compartir. A ver, mute. Ay, perdón, participantes, share debe ser, ¿no? Sí. Ok. Ok. Ahí está, perfecto. Aquí estamos. Bueno, primero decirles que esta es una ley que es una ley aprobada por el Comité de Expertas del Comité de la Convención de Belén do Pará, y que un poco la necesidad y el origen de esta, como les venía diciendo, tiene que ver con un contexto de violencia que sigue ocurriendo a lo largo de toda la región, que se da en el ámbito de la violencia psicológica, física, sexual y económica, entre muchos otros tipos de violencia como la violencia ginecostétrica, etcétera, etcétera, que tenemos en unas claras relaciones de desigualdad en esta región. Relaciones de desigualdad que se dan en un continente que además es el continente con mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres en términos legales, a través de leyes orgánicas, resoluciones, incluso de rango constitucional. Para muchos países la Convención de Belén do Pará tiene rango constitucional, para otros países tiene rango incluso supraconstitucional o rango convencional, que hace de una lectura, como en el caso de México, que tenga como un rango, si se quiere, supraconstitucional. Entonces, bueno, en este contexto de relaciones históricas y desiguales de poder, se sigue dando con mucha profundidad este tipo de violencia que nosotros vemos aquí, que se exacerba además con situaciones muy claras de emergencia, de riesgo, de desastres naturales y de conflictos armados, que son cosas que nos han pasado también en la región. Hemos tenido conflictos armados, hemos tenido situaciones de emergencia, de desastres, que además han tenido como con mucha más claridad cómo la violencia contra las mujeres tiene, o bueno, situaciones de riesgo que pueden ser, por ejemplo, los mundiales de fútbol. Los mundiales de fútbol han sido claramente establecidos como una situación de riesgo para muchas mujeres porque aumenta
Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la violencia contra las mujeres fue determinada a través de una encuesta. Las mujeres aumentaron el nivel, los conflictos en los hogares aumentaron después de que el equipo de Costa Rica perdía, lo cual aumentaba claramente los diferentes tipos de violencia en las que las mujeres eran víctimas. Entonces, digamos, en este contexto, las expertas se vieron en la necesidad de decir, bueno, aquí está ocurriendo algo, tenemos una región, que es la región, si se quiere, con más reconocimiento de derechos para las mujeres a nivel global, pero al mismo tiempo es la región más desigual, porque ese reconocimiento legal que existe en nuestros países no ha tenido el impacto deseado, no ha tenido si se quiere, el resultado deseado, y lo que ha generado es que haya unos índices de violencia contra las mujeres que siguen siendo muy altos y digamos, un uso de los recursos del Estado para generar justicia a las mujeres que tampoco está dando resultado. Porque tenemos, así como tenemos legislación que prohíbe y que establece claras obligaciones a los estados, tenemos legislación que penaliza la violencia contra las mujeres, como digo, en el caso concreto el femicidio, 18 países lo tienen, de alguna manera, en las 4 fórmulas que les comentaba, pero ese no ha sido un resultado que nos permita decir hoy en día que ese reconocimiento del fenómeno específico en el que mueren las mujeres de manera violenta, teniendo responsable un hombre, que es algo muy importante que tiene la ley, haya generado igual resultados de eliminación de impunidad o empezar a bajar los niveles de violencia, digamos, el efecto que tiene el derecho penal debería ser un efecto inhibitorio, y ese efecto inhibitorio no se está dando. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? La ley modelo dice que la muerte violenta de mujer, el femicidio o feminicidio, que además es muy claro señalar que en el marco del debate del proyecto de ley, para las expertas, si bien reconocieron que tanto femicidio como feminicidio son 2 términos que son distintos y que tienen un origen distinto y que cada uno tiene una naturaleza diferente, cada uno quería decir algo que era distinto. En el caso del concreto del feminicidio se quería adicionar a ese concepto de femicidio que existió en su momento como la muerte de las mujeres en manos de la pareja. Se quiso adicionar el fenómeno estatal que suponía la muerte de mujeres a manos de hombres o de pareja que no tenían una respuesta de parte del Estado, y que el Estado pasaba a participar como si se quisiera un actor más, en tanto no respondía activamente a la existencia concreta de casos de muerte violenta de mujeres que no eran investigados o que no eran claramente tratadas con debida diligencia. Entonces, el primer debate que hubo, digamos, fue, bueno, ¿qué término utilizar? Y lo que se pudo identificar a lo largo de los estudios que se hicieron previos al debate del proyecto de ley es que hoy en día esos términos son utilizados indistintamente para hablar de un fenómeno que tiene que ver con la muerte violenta de mujeres. Y aunque las legislaciones de nuestros países utilicen a veces un término u otro, no necesariamente esos términos utilizados son los términos que se adecuaban a los conceptos que en su momento se quisieron establecer con el término femicidio o con el término feminicidio, que en muchos casos eran usados indistintamente como sinónimos o que eran utilizados como para describir lo que el otro concepto describía, con lo cual entendemos que para los efectos de una ley modelo que es de carácter regional, cualquiera de los 2 términos son términos válidos. Por eso a lo largo de la ley modelo ustedes van a encontrarse que nos referimos a femicidio o feminicidio, a la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad, por parte de cualquier persona o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Entonces vemos aquí que hay una caracterización del femicidio muy parecida a la descripción de violencia de la Convención de Belén do Pará, que establece que la violencia se puede dar en distintos ámbitos de aplicación, digamos, en el ámbito privado, en el ámbito público, y ese ámbito público lo dividen
tanto la Convención como las expertas en el contexto de la ley modelo, en un ámbito público que es comunitario, pero también en el ámbito público que supone la perpetración de la muerte por parte del Estado o tolerado por el Estado y sus agentes. Y esta violencia también ocurre de dos maneras, ocurre por acción y ocurre por omisión. Y este es un elemento muy importante, porque cuando una mujer está en riesgo, cuando una mujer está, que su vida tiene acudido al sistema de administración de justicia, al sistema que debería tender a protegerla, la omisión de ese riesgo y de esa protección podría dar lugar a la tipificación del femicidio. Y entonces esto es un elemento bien importante porque pone el acento también en la actuación del Estado como ente que debe dar garantía y protección al derecho a la vida y la integridad de las mujeres, ¿no? Fíjense que hoy en día en la región, de acuerdo a los datos que nos da el Estudio Global sobre Homicidio Intencional, en los casos concretos de muerte violenta de mujeres, nos decían que a nivel mundial en el año 2007 habían 87.000 mujeres que habían muerto en espacios públicos y privados, de las cuales 50.000 habían sido asesinadas por parejas o exparejas o miembros de sus familias. Eso significa que 137 mujeres murieron diariamente por parte de alguien que ellas conocían y que era parte de su entorno íntimo, ¿no? Fíjense también que este informe, que es un informe muy relevante y que nos visibiliza cuál es la situación de la región americana, también nos habla, tratan de establecer cifras de las mujeres que mueren en este contexto, ¿no? Un poco por parejas o exparejas o miembros de su familia, porque la determinación de la muerte de mujeres en caso de que se da en el ámbito comunitario es una gran deuda que tenemos, no solo a nivel regional, sino también a nivel global, porque esas muertes hoy en día se cuentan de una manera muy poco prolija. Algunos países las cuentan, otras no las cuentan, otras las etiquetan como simple homicidio, otras no se etiquetan como femicidio, porque aún hoy en día en la región, pese a que las legislaciones establecen conceptos mucho más amplios del femicidio íntimo, que es aquel que ocurre entre la pareja y la expareja, la mayoría de las investigaciones que se abren por muerte violentas de mujeres, que son etiquetadas como femicidios, son las referidas específicamente a ese rubro, a las que ocurren en el ámbito privado. Pero todas las demás que ocurren en los ámbitos, por ejemplo, y el caso emblemático son las mujeres que mueren, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que son mujeres jóvenes, que tienen características de ser jóvenes, de ser pobres y de haber desaparecido, y que luego aparecen en fosas comunes o que no se identifica dónde están sus restos. Son mujeres que no mueren en el ámbito privado, son mujeres que son asesinadas en el ámbito público, pero que ese número no se registra como un femicidio, sino que habitualmente se registra como un femicidio, sobre un homicidio. Entonces no estamos viendo la integralidad, y es lo que quiero resaltar con estas cifras, de lo que está ocurriendo con las mujeres que mueren, y que lo hemos visto en muchísimos casos, en contextos distintos a la muerte por pareja o expareja. Bueno, como les decíamos, a nivel regional tenemos 18 países que tipifican el femicidio o agravan el homicidio por razones de género. Y se han avanzado en la adopción de leyes específicas y en políticas públicas para la determinación de por qué necesitamos esta ley. Ahora, ¿qué es lo que nos parece importante resaltar? Que esta ley también fue el producto de la conclusión de las bajas tasas de judicialización, porque la mayoría, de nuevo, de los casos, como les digo, de muerte violenta de mujeres, siguen sin investigarse. La mayoría de las causas que se investigan son las relativas a causas vinculadas con pareja o expareja, pero muchas de estas causas han concluido en investigaciones que no tienen ningún reflejo relevante, porque muchas veces en los casos de pareja o expareja, esta pareja o esta expareja termina también suicidándose, con lo cual las investigaciones no concluyen
y todo lo que tiene que ver con respecto a los aspectos que envuelven este femicidio, esta muerte violenta de mujer por razón de género, quedan sin justicia. Por ejemplo, lo que pasa con las personas afectadas colateralmente, o lo que pasa con la determinación o el establecimiento de la responsabilidad, más allá de que la persona haya fallecido. Luego, la existencia de ausencia de leyes integrales, y esto tiene que ver con que la mayoría de los países, como decimos, lo que tienen es una aproximación de tipo criminal y del uso del derecho penal para sancionar el hecho criminal, pero no tienen leyes integrales que prevean y prevengan medidas para prevenir el femicidio concreto. Entonces, la mayoría de nuestros países, algunos me parece que ya son 10 u 11 países que tienen leyes de naturaleza integral para proteger a las mujeres frente a la violencia machista, pero la mayoría de estos países que han tipificado el femicidio no las tienen. Y entonces tenemos una, si se quiere, desagregación de lo que es el trabajo de la investigación penal ya cuando el hecho ocurre, pero no tenemos un trabajo integrado de lo que supone la protección de la mujer o de las mujeres cuando éstas se encuentran frente a un riesgo real de ser víctimas de una muerte violenta por parte de una pareja o una expareja, o todo lo que tiene que ver con la protección de mujeres en términos generales en zonas de riesgo o en situaciones que vimos que el contexto amerita una atención especial. Por otro lado, tal como nos lo decía nuestro informe hemisférico sobre prevención, lo que estamos, digamos, afrontando también a nivel regional es que ninguno de los países de la región que son parte de Belén do Pará dedica más del 1% del presupuesto nacional a programas de prevención, con lo cual nos enfrentamos a un hecho concreto, brutal, masivo, pero al mismo tiempo que no tiene una respuesta en términos de presupuesto. Y por último, la ausencia de manejo de cifras reales, como decía anteriormente, que nos permite identificar claramente en qué casos y en qué contextos ocurren las muertes violentas de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que propone la ley? La ley propone no solo la conceptualización del femicidio o feminicidio como tal, porque queremos que muchas de las leyes que solo prevén hoy en día el femicidio íntimo como tema para ser analizado de manera específica en el contexto de la prevención del delito y de los casos de criminalización, sino también que se identifique que el femicidio, como dije antes, ocurre tanto en el ámbito público como en el privado, pero que goce, además, y es lo que busca la ley, de una perspectiva integral, que no solo mire la sanción, la persecución, sino que también mire la atención, la prevención, la investigación, la protección y la reparación de las víctimas, sus sobrevivientes y familiares. Porque otro de los elementos que hemos identificado es que cuando una mujer es sobreviviente de un femicidio, todos los procesos posteriores de reparación son procesos que hoy en día siguen estando como muy encapsulados en el ámbito penal, pero que de ese ámbito no salen, con lo cual, bueno, por supuesto, hoy en día la ley Micaela nos habla un poco de esta faceta que estamos viendo en la parte de reparaciones familiares, pero un poco lo que trataba de llamar la atención la ley era la necesidad de que se pudiera claramente precisar que frente a los casos de femicidio o frente a los casos de femicidio frustrado, en caso de tentativa, frente a los casos donde la mujer denuncia la posibilidad de que existe un riesgo manifiesto de un daño a la integridad física o a la vida, los mecanismos de prevención y protección funcionarán enfáticamente, ¿no? La idea con la ley es crear y actualizar la legislación que tenemos en la región, que como dije es una legislación que si bien hemos avanzado muchísimo en comparación con otras regiones, tiene más que ver con una perspectiva netamente penal. Lo segundo es fortalecer la capacidad de los estados en la prevención, protección, atención, investigación y persecución
así como sanción y reparación integral de estos casos y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, a ver, el otro tema es mirar el problema del femicidio como la cúspide de la violencia contra las mujeres, pero también incorporarlo desde una perspectiva libre de patrones estereotipados de comportamiento. Lamentablemente esto que nos parece obvio hoy en día, cuando registramos el mecanismo por el que aún se siguen investigando las causas de muerte violenta en mujeres, las tesis fiscales hoy en día siguen siendo dos tesis fundamentales. Uno, la tesis de que la mujer participó activamente en el hecho, bien en un comportamiento que la llevó a la muerte violenta, como un comportamiento como ir de bares, salir sola, estar de noche en la calle. Los auriculares, ¿no? Circular, tener un tipo específico de ropa o un comportamiento que no está dentro del marco de las normas sociales permitidas para las mujeres. Y por otro lado, que la mayoría de las investigaciones que se abren aún hoy en día en la mayoría de nuestros países, no frente a los casos de femicidios, sino a las denuncias de violencia contra las mujeres que deberían tener mecanismos de protección más amplios, siguen estando vinculadas a tratar de reparar el vínculo familiar. Y eso lo vemos aún en los procesos de investigación que se inician cuando las mujeres inician procesos de denuncia de su pareja o expareja. Entonces encontramos que todavía buena parte de los procesos que se siguen, tanto en las comisarías, tanto en las procuradurías o en los ministerios públicos, tienden a convocar a la otra parte para comprender por qué hay una situación que está en riesgo y que en el fondo está montada sobre la lógica de proteger, entre otras cosas, la estabilidad del hogar, la estabilidad familiar, el tratar de componer el problema de la pareja, el mandar a las mujeres a un psicólogo o una psicóloga igual que a los hombres para que el problema con el que están lidiando en ese momento pueda ser resuelto por otras vías y de alguna manera descongestionar el sistema penal de estas causas. Y esto es un tema bien importante que parece, como digo, parece obvio, pero no lo es, porque hoy en día nuestros sistemas, incluso en los sistemas que se han ido desarrollando a lo largo de la región para trabajar con hombres infractores, con hombres agresores, están muy enfocados en llamar al hombre, trabajar con el hombre, convocar a la pareja a ver qué le parece a la pareja. Y esta situación es una situación que está marcada por patrones estereotipados de funcionamiento de las relaciones sociales. Y esto es muy importante tenerlo claro. Y por último, bueno, tratar de generar un estándar, perdón, el estándar más alto de interpretación sobre lo que es el femicidio o el feminicidio cuando estamos frente a un caso y, por ejemplo, los estados tienen una ley, pero bueno, tenemos unos estándares que la ley establece, que quisiéramos que fueran los que se utilizaran en la mayoría de los estados, aunque los estados todavía estén caminando con legislaciones que son mucho más restrictivas, puedan tener a la mano cuál es el estándar más alto a nivel interamericano sobre la ley. Entonces, digamos, estas son, en términos generales, las razones por las cuales se hace una ley modelo, y entonces voy a entrar muy rápidamente a algunas de las definiciones que nos trae la ley. Perdón. Y la primera tiene que ver con, perdón, no sé cómo, voy a apagar el teléfono. Me suena en el reloj, entonces no sé cómo apagar el sonido del reloj. Entonces, uno de los grandes debates que tuvo la conceptualización en la ley es que a lo largo de la región, en esas conceptualizaciones que tenemos, digamos que
que son muy amplias en algunos casos, muy restringidas en otros, quisimos determinar cuáles son los contextos en los que ocurre el femicidio y cuáles son las circunstancias agravantes, porque parte del gran debate y del gran desafío de probar un femicidio o feminicidio en las investigaciones penales que se han abierto tienen que ver con el concepto por razones de género y la prueba de que el acto ocurre por una relación desigual de poder, que es lo que nos permite la determinación de la razón de género. Visto que esto es uno de los principales desafíos, lo que hace la ley es establecer, y si ustedes pueden tener acceso a la ley, que ya está disponible online, la voy a mostrar aquí, es la ley modelo, a ver, para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas, femicidio, feminicidio. Dice femicidio, feminicidio en el artículo 5, dice dos cosas que son muy relevantes. Primero, que cualquier hombre que mate o participe en la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias o con alguno de los objetivos o motivos que se mencionan a continuación, será penalmente responsable por el delito de femicidio o feminicidio. ¿Por qué? Porque se buscó que la ley pudiera establecer cuáles son las circunstancias que nos permiten la determinación de la razón de género. Y entonces tiene o ha tenido con la mujer una relación de pareja con o sin convivencia, o ha intentado establecer o restablecer una relación interpersonal con ella. El hecho ocurre dentro de las relaciones de familia inmediata o extendida, sea o no que el agresor comparta o haya compartido en el mismo domicilio, que ha ejercido previamente uno o más actos de violencia, incluyendo cualquier forma de violencia sexual, aunque no hubiera sido denunciados con anterioridad, sea en el espacio público o en el espacio privado. Que se aleguen razones de honor, reputación familiar o creencias religiosas como justificación. Que sea parte de una actividad de un grupo delictivo organizado en el marco de un rito o de ceremonia grupal. Que se haya ejecutado como forma de impedir u obstaculizar derechos políticos de la víctima. Que sea porque la mujer está embarazada. Que la mujer esté en prostitución, explotación sexual, o sea víctima de trata o ejerza alguna ocupación o profesión estigmatizada. Que la mujer esté en una situación de conflicto de guerra, quien se considere enemiga como venganza, represalia o para usar a la víctima como botín de guerra, igual que como presa o arma de guerra. Que la mujer víctima se halla en línea de fuego de un hombre cuando se trataba de matar a otra mujer, en cualquier otro tipo de situaciones en las que se den las circunstancias de subordinación por relaciones desiguales de poder entre el agresor, la víctima o cualquier otra forma de discriminación contra la mujer, sea que exista o haya existido que haya existido una relación interpersonal. Entonces vemos que el último literal, que es el literal K, en definitiva es el concepto de en género, pero se establecen muchas situaciones que habitualmente son situaciones que se identifican como violencia contra las mujeres, pero que no se tipifican o que no se establecen como la hipótesis inicial para la investigación de un homicidio. Cuando estas situaciones ocurren, la mayoría de las investigaciones se abren por homicidio agravado, homicidio agravado o homicidio intencional, lo que nos quita la posibilidad de reflejar el fenómeno en términos numéricos y estadísticos, el fenómeno está ocurriendo. Lo otro que se hizo, y lo establece el artículo 7, y no lo voy a leer, pero es importante que ustedes lo tengan, es que se establecieron unas circunstancias agravantes, ¿no? Y esas circunstancias, cuando no constituyen elementos del tipo penal, se listan que el agresor sea agente del Estado, que se cometa contra mujer que esté privada de libertad, que se cometa contra niña o mujer mayor, que se encuentre en situación de vulnerabilidad, que el agresor se haya aprovechado de relaciones de confianza de parentesco, que el delito se cometa en presencia de descendientes o ascendientes, que la mujer privada de la vida presente signos de violencia como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento, inmersión, lesiones ocasionados con objetos punzopenetrantes, entre otros, que el hecho ocurra luego de ejercer contra la mujer cualquier forma de violencia sexual,
etcétera, etcétera. Y entonces ahí desarrolla un poco lo que se relaciona. Porque esto es lo que nos permite una determinación también más clara del hecho. Otro elemento que contempla la ley y que también fue materia de debate muy importante era la conceptualización y el establecimiento del suicidio femicida por inducción o ayuda. Y esto es bien relevante porque en la mayoría de los casos que conocemos de mujeres que se suicidan, ahorita justo ayer se inició un procedimiento en España por el caso de una mujer que se suicida por haber por haberse circulado en su ámbito laboral un video sexual que ella había hecho con su novio 5 años atrás. Entonces, el suicidio como consecuencia de la violencia de género fue uno de los temas que también se debatió en la ley modelo y se consagró en el artículo 8. Otro elemento muy importante que se consagra en la ley modelo es la suspensión de la patria potestad, la guarda o la tenencia, que es como se llama a nivel regional, lo que conocemos como guarda y custodia también, para el sujeto que está sometido a un proceso penal de estas características, y la obstaculización del acceso a la justicia se establece y se sistematiza como parte de los procesos que deben ser analizados en el marco de la investigación de los casos de femicidio. Además de eso, la ley establece la eliminación de eximentes o atenuantes, que es uno de de los grandes desafíos en la región, que tienen que ver como, por ejemplo, el eximente por causa de honor, que aún funciona en algunas de nuestras legislaciones, aunque en la mayoría ya está en desuso, sigue estando vigente, la emoción violenta, la ira, la provocación por parte de la víctima, que hoy en día sigue estando en buena parte de nuestras legislaciones. Eso es digamos, son algunos de los elementos conceptuales de la ley que se quisieron dejar en esta ley modelo, llamando la atención sobre lo que ocurre en nuestra región, porque estos son parte de los grandes desafíos de por qué el femicidio o el feminicidio no termina siendo investigado como debe ser, por un lado, pero por otro lado tampoco se registra, tampoco se identifica, tampoco se protege, tampoco se previene. Uno de los temas que también se planteó en la ley, que me parece importante porque refleja un poco esta eficiencia que tiene en nuestras legislaciones la ley, como les decía, es la necesidad de la reparación integral a las víctimas, a las sobrevivientes y también a las personas colaterales, digamos, en el caso, por ejemplo, de los hijos o las hijas, que como ya señalamos, la ley Micaela, pues es un ejemplo muy claro de lo que se busca con esta mirada integradora, pero también tiene que ver con ver a la mujer sobreviviente como una mujer que requiere ser reparada, no solo en la investigación penal, sino en los otros aspectos de su vida que han sido afectados por la violencia contra ella en estas dimensiones, ¿no? ¿Qué pasa con el sustento de las personas dependientes, personas en situación de discapacidad y personas mayores que también eran dependientes de la mujer que resulta víctima y no sobrevive? Y por último, y es un elemento que tiene y que apunta a lo que les señalaba anteriormente con respecto a una mirada integral de la ley, tiene que ver con las medidas de políticas públicas que propone la ley para avanzar en este tema. Y esto lo propone la ley y de alguna manera ha sido el reclamo del movimiento feminista, ha sido el reclamo de las mujeres víctimas y sobrevivientes, una mirada donde los estados no solo tengan esta perspectiva frente al femicidio, como hemos dicho, criminal, sino que permite identificar, por ejemplo, la necesidad de registros accesibles de femicidios y feminicidios que incluyan las características de las mujeres para que podamos tener una capacidad mucho más clara de generar políticas de prevención en ese sentido, tener bases de datos de mujeres y niñas desaparecidas, que es algo que no está ocurriendo, y generar, por ejemplo, análisis de la data vinculada con el crimen organizado, la trata de mujeres,
y la muerte violenta de mujeres, porque esto es algo que sabemos que está ocurriendo, pero al mismo tiempo los estados no estamos trabajando en la creación de una data fiable que nos pueda conectar la desaparición de las mujeres con este otro mundo en el que ocurre muerte violenta de mujeres y todavía no lo estamos trabajando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el levantamiento de bancos genéticos de datos también para permitir no solo la identificación de los restos, sino también la aparición de mujeres en otros países a partir de esto, pero al mismo tiempo poder vincular todo lo que tiene que ver con el femicidio, pero también la violencia sexual y las lesiones gravísimas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las regulaciones de la posesión y uso de armas y cómo establecer, que hay muchos países que lo han establecido, pero la mayoría de los países que lo trabajan de una manera marginal, el análisis de las sentencias, un observatorio judicial que nos permite identificar qué está ocurriendo. Y yo diría no solo un observatorio judicial, un observatorio que nos permita analizar concretamente cuáles son los factores que afectan el tratamiento de estos casos a nivel judicial, pero no solo a nivel penal, a nivel no solo a nivel de la investigación y de la concreción de una sentencia, sino también a nivel de protección y a nivel de derechos civiles de las víctimas, ¿no? En el ámbito civil, o por ejemplo, como un caso que empieza siendo patria potestad o regulación de alimentos termina en un caso penal que no fue propiamente trabajado, ¿no? Todo el tema de las campañas de concientización, el uso de las alertas de género como un mecanismo que puede ser útil para el análisis contextual de los casos de violencia contra las mujeres en ciertos y determinados departamentos, en ciertos y determinadas zonas donde puede haber alguno de los contextos que señalábamos que nos permitían identificar mayor riesgo para las mujeres, ¿no? Y por último también la ley tiene esta mirada integradora donde participa no solo el Mecanismo Nacional de la Mujer, sino todos los demás mecanismos que tienen que ver con el levantamiento de información, con el levantamiento de mecanismos de capacitación para funcionarios y funcionarias públicas y con los mecanismos de control de fuego, alertas, rendición de cuentas anuales. Son como elementos que nos permiten poner en manos del Estado una visión distinta, mucho más integradora a la lógica, de nuevo, de criminalizar el hecho, pero no tener ningún otro mecanismo para avanzar en la prevención de la muerte violenta de mujeres. Entonces esto es un poco lo que quería presentarles. Queremos aprovechar la oportunidad para presentar la ley y con la ley las discusiones que se iban dando, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo, Rosana, cuánto tiempo me queda, o no sé si entramos en un diálogo con las personas que quieran hacer preguntas. Sí, la idea es que si alguien quiere hacer preguntas, que se anime. Estamos ahí conectadas algunas personas y algunas están desde el principio. La idea es poder, si tienen alguna duda, consultarte por algún punto que hayas tocado y que a lo mejor les interese profundizar, ¿sí? O a lo mejor también Susana, ¿no? Que si Su quiere que es la docente a cargo por ahí, algo que quiera consultar en función de ampliar, que les pueda ayudar, sobre todo a quienes están cursando. Bueno, ¿me escuchan? Sí, soy Susana Orsino del Instituto Nacional de las Mujeres y docente de esta materia, y en nombre de Comunicar Igualdad y mío propio, un agradecimiento a esta clase magistral que nos has dado, Luz, realmente siempre con tanta claridad, con precisión en los temas. Te agradezco muchísimo y, digamos, preguntas y reflexiones miles, digamos. Prefiero que las personas que estén participando de esto puedan expresar alguna pregunta específica y demás, y a lo último tal vez que haga algunos comentarios yo, pero prefiero que las participantes puedan tener esta oportunidad.
no mucho tiempo, pero algunos minutos más podemos contar. Así es. A ver quién rompe el hielo. Ahí la veo que está Dani con el audio abierto. Daniela, si no, levántenme la mano o habilítense el audio, ¿sí? Que es el microfonito que está abajo en la plataforma. La mayoría están silenciadas porque había algunos ruidos ambientes que no nos permitían por ahí escuchar a los... A ver, ¿alguna se anima? Si no, hago una pregunta o un comentario. Dale. Yo también. Con respecto, bueno, Argentina está ahora frente, digamos, a algunos desafíos interesantes con la ley Micaela, que es la ley de formación y capacitación obligatoria para todos los operadores del Estado, en los 3 poderes y en los 3 niveles. El INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, está como articulador y aplicador de esta norma, trabajando no muy, digamos, muy dificultosamente y con un enorme trabajo porque somos un país federal y además con la cuestión de los poderes, que bueno, que cada uno tiene su impronta. Nos hemos encontrado específicamente en el acceso a la justicia y en todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial, con una de las mayores resistencias en este sentido. Tenemos, digamos, igual un convenio con la Corte Suprema de Justicia, pero estamos preocupadas realmente por algunos casos que nos están demandando tanto en CIDH como en CEDAW, por las sentencias y por los tratos que, digamos, que por más que tengamos un amplio, digamos, sistema legal, una ley integral, tenemos una legislación más o menos acorde a lo que la ley, el modelo de ley que vos comentaste también, requiere o indica como que los países tenemos que orientarnos hacia eso. Sin embargo, y coincido contigo, Luz, el tema de desmontar los patrones socioculturales y digamos, de conciencia por parte de los operadores de la justicia es un tema realmente muy, muy, muy delicado. ¿Vos qué pensás al respecto? Si se pudiera trabajar tal vez en alguna recomendación más sobre estos puntos. Bueno, fíjate que, bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Primero. Y segundo, fíjate que uno de los grandes, digamos, un poco lo que ha venido haciendo el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará en los últimos 4 años es poner el foco en la prevención y en el artículo 6 de la Convención. El artículo 6 está específicamente referido a la obligación que tienen los estados de desmontar los estereotipos, ¿no? Y hemos querido poner el foco allí porque, como señalaba anteriormente, pues hemos avanzado en legislación específica, hemos avanzado en tribunales especializados, en fiscalías especializadas en varios de los países de la región, y la respuesta sigue siendo limitada. Y esa respuesta definitivamente es limitada en tanto la mayoría de los operadores y las operadoras de justicia siguen teniendo estereotipos que son los que dominan la acción concreta de investigar, analizar la prueba y luego sentenciar, ¿no? Entonces, por eso hablaba de que, ¿por qué explicitamos en la ley modelo que una de las circunstancias en la que aparecen las mujeres es en las redes de trata? Bueno, porque es que cuando aparecen mujeres muertas que están vinculadas a redes de trata, el análisis que se hace no es que es una víctima de trata, tal, no. Si se está buscando la red de trata, pues se investiga por esa vía, pero si no, la desaparición de la joven, el hecho concreto de que aparece en lugares que no eran los lugares habituales de ella, etcétera, etcétera, no es conectado. Es conectado con un comportamiento que no responde a la norma social. ¿Qué hacía ella en ese lugar? ¿Con quién se fue? ¿Por qué desapareció? Ella tenía un novio seguramente oculto. Eso es lo que sigue ocurriendo hoy. Entonces, la idea de la ley fue tratar de evaluar todas esas circunstancias para que, uno, los operadores de justicia no puedan escapar, digamos, un poco encerrarlos en un análisis
te tiene que investigar. Si esto le aparece así, investigue por acá, ¿no? Pero al mismo tiempo es como poder poner en blanco y negro todas esas circunstancias que sabemos que han sido desechadas en su mayoría por los operadores y operadoras de justicia. Es rescatarlas de la hipótesis que fue desechada para ponerlas en el centro de la hipótesis, en lo que tiene que ver con el concepto. Y en lo que tiene que ver con los principios, que por eso lo puse ahí en la pantalla porque no lo habíamos hablado, explicar que hay un principio, por ejemplo, como el de autonomía de las mujeres, o como el principio pro persona y el de la progresividad y la prohibición de regresividad, que tiene que ver con analizar todo en función digamos, de un ambiente favorable hacia la protección de la mujer, o hacia la protección de la verdad si la mujer ya fue víctima de femicidio o feminicidio. ¿Me explico? Y entonces eso trata de poner también a la mujer en el centro incluso de la protección en la investigación, aunque ella haya fallecido, o haya sido asesinada, mejor dicho, de que lo que vamos a es proteger esa memoria, ¿no? Si se quiere. Porque lo que ocurre con estas tesis investigativas que tenemos hasta ahora, que están rodeadas de estereotipos de género, es que la mujer muere 2 veces, ¿no? Muere en el acto y muere en la construcción de la justificación del acto, por parte de los medios, por parte de los jueces, por parte de los fiscales, de las comisarías, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de rescatar esta idea de que incluso ese principio de protección de la mujer tiene que acompañar la investigación que se haga, porque de otra manera lo que nos ocurre es que, bueno, siguen imperando los estereotipos de género en todo lo que tiene que ver con las investigaciones y, por supuesto, desde ahí la creación de políticas públicas para la prevención y para evitar que estos hechos se repitan son muy limitados, ¿no? Y te digo, más allá en el tema concreto del Poder Judicial, uno de los temas muy complejos es que, bueno, habrá una generación que probablemente no logre superar alguno de estos estereotipos, ¿no? Estamos convencidas de que hay una generación que probablemente no solo no lo logre superar, sino que además los defenderá hasta la muerte, porque eso es un poco lo que hemos estado viendo en los últimos años en esta tensión de avances y retrocesos del conservadurismo, ¿no? Que en la medida en que avanzan los derechos de las mujeres, en la medida en que se visibilizan esos derechos, en la medida en que se visibiliza el movimiento de mujeres con más cuerpo, con más ánimo, con más convencimiento, en la misma medida hay un cuerpo conservador que está empujando y que está queriendo volver a desmontar elementos básicos como la igualdad, ¿no? que creíamos superado. Y entonces en ese espacio, pues el trabajo de comprender que contra lo que estamos luchando son con los estereotipos de género, es muy importante para el mecanismo, es muy importante para que vele, y por eso hemos rescatado, fíjate que siempre se ha trabajado con Belén do Pará en estos 25 años en el deber de debida diligencia, ¿no? Y ese ha sido el centro del trabajo de la debida diligencia. Y un poco el resultado de estos 25 años es que hemos avanzado mucho, pero donde estamos estancados es que cuando aplicamos la debida diligencia, quien la aplica sigue estando imbuido en una formación social y cultural que afecta la investigación. Y ese es como el gran desafío de nuestros días, ¿no? Seguir trabajando, seguir duplicando la información, promoviéndola, multiplicándola, y en el caso concreto de los poderes judiciales, comprender que el trabajo de educación y formación en género es un trabajo continuo y permanente para los operadores y operadoras de justicia, que como te digo, habrán algunos que ya no podremos cambiar, pero las nuevas generaciones sí tienen que estar comprometidos con esta mirada,
porque de lo contrario serían uno, si se quiere, cómplices necesarios de la muerte violenta de mujeres, ¿no? Eso es lo que vemos. Muchas gracias, Luz, muy clara toda tu explicación, y es cierto que el patriarcado, digamos, se resiste y disciplina, digamos, aquellos movimientos de mujeres que ponen, digamos, los derechos de las mujeres por delante y generan, digamos, también una reacción conservadora de muchos sectores de la sociedad con la estigmatización. Lo estamos viendo muy fuertemente nosotros con las campañas por el tema del aborto legal en Argentina, donde han aparecido cosas que creíamos que estaban realmente erradicadas en nuestra sociedad y han aparecido de nuevo, ¿no es cierto? Uno de los temas también que hemos visto en la cursada y que yo traté de verlo fue con los alumnos, es el protocolo de investigación de femicidio. Que también ese protocolo para la investigación de femicidio y muertes violentas de mujeres también da muchas pautas de cómo debe investigarse, digamos, la muerte de una mujer. Y en este sentido, no sé si coincidís, habría que en un principio tratar de ver que todas las muertes violentas sean investigadas bajo estos parámetros que vos bien nos explicaste, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, de hecho la ley se trabaja desde esa mirada. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el protocolo, cuando se trabajó el protocolo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y luego y ONU Mujeres. Y precisamente un poco la ley lo que busca la ley modelo es generar un proceso de articulación entre la mirada de cómo usted debe investigar a la mirada de cómo debe usted juzgar, ¿no? O sea, investigue por acá y juzgue así. Y además no solo juzgue, sino genere políticas públicas que permitan que esto todo se integre de una manera natural, ¿no? Y por supuesto, se integre en el sentido más de la prevención que de la sanción, ¿no? Porque parte del gran objetivo de esto es que podamos prevenir que una mujer que sigue viviendo en un hogar, digamos, donde hay un riesgo cierto de ser víctima de femicidio, bueno, deje de vivir allí, ¿no? O el agresor deje de vivir allí. Entonces, hay un sistema articulado entre la ley y el protocolo. De hecho, un poco la propuesta para trabajar con los estados es trabajar conjuntamente con los dos instrumentos y los operadores y operadoras del sistema. Eso es lo que quisiéramos hacer. No te escucho. A ver. Sí. Perdón, Su, te había cortado el audio porque pierde conexión, digo, pierde velocidad lo que estaba hablando Luz. Pero ahí estás de nuevo. En el foro que quiera hacer alguna pregunta, está abierto y ya vamos cerrando porque estamos, creo que en el horario, ¿verdad, Marcela? Así es. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo en realidad quisiera hacer un comentario más que una pregunta para aportar al debate. Dale. Bueno, primero que nada, agradecerle mucho a la clase y también a la profe Susana de esta materia, y bueno, hacer el comentario que como abogada aquí en mi provincia, soy santiagueña, como anteriormente lo habían comentado, específicamente es un trabajo continuo, especialmente entre los operadores jurídicos del Poder Judicial, poder desgajar, si se quiere, estos estereotipos con los cuales lamentablemente tanto fiscales como instructores de fiscales tratan no solamente el caso más grave de violencia como los feminicidios, sino que también todas otras aquellas características propias de la violencia de género. Es muy difícil poder enfrentarnos como nosotras. Además soy una novel abogada recién, es demasiado complicado muchas veces llegar a un acuerdo, si se quiere, con los fiscales, precisamente por esta falta de empatía y falta de
y que continúan demasiado arraigadas estos estereotipos. Sin ir más lejos, y lamentablemente me da un poco de vergüenza comentarlo, muchos fiscales de género, porque aquí en Santiago tenemos precisamente un juzgado de género, muchos de ellos desconocen el protocolo de actuación de los fiscales y bueno, hay muchas veces en las cuales esto me genera demasiadas frustraciones. No obstante, es muy interesante también la posibilidad de tener organizaciones feministas a través de las cuales nosotras nos brindemos servicios de apoyo y para poder enfrentarnos a esto. Como decían hace rato ustedes dos, para poder enfrentar estas situaciones que me toca a mí en el Poder Judicial, es un trabajo continuo y seguramente debe pasar una generación más para que así sea. Ese era mi comentario. Puedo decir una última cosa. La ley Micaela es una oportunidad, pero también tenemos que trabajar porque hay un proceso que es largo, ¿no es cierto?, de desmontar estos estereotipos. Pero también puede haber un proceso un poco más corto, que es el tema sancionatorio, tanto a fiscales como a jueces, que en sus sentencias o en sus procederes hagan, digamos, crear una responsabilidad para el Estado. Porque nosotros ahora tenemos que responder ante casos, ante los comités de CEDAW, ante la CIDH, y Argentina tiene una agenda reparatoria abierta, una agenda reparatoria con la víctima, en donde eso cuesta, y no lo paga este señor abogado, juez o fiscal que ha cometido una serie de violaciones a la ley y no ha protegido a la víctima. Entonces, estamos hablando con el Consejo de la Magistratura, que es el organismo específico, de hacer algún tipo de sanción con respecto a estos jueces que reiteradamente han hecho este tipo de... O sea, que no entran en razones, en definitiva, porque es una cuestión ideológica. Es decir, porque nosotros hemos planteado, hemos mandado montones de sugerencias y los casos han sido realmente explicitados y siguen cometiendo las mismas determinaciones. Entonces hay que buscar formas más cortas para que esto vaya terminando, ¿no? No sé si coincidís conmigo, Luz, pero no podemos pensar que hay que dejar pasar una generación, sino que tenemos que trabajar en acotar lo más posible, y yo creo que, y lamento si hay algún magistrado o algún fiscal ahí, realmente es muy difícil tratar con el Poder Judicial, porque es difícil que ellos quieran entender que están equivocados. Entonces ahí también hay una cuestión de egos profesionales y demás que es muy difícil también combatir, ¿no es cierto? Pero no, y bueno, por eso la ley plantea como dentro del marco de las políticas públicas la creación de observatorios judiciales que den cuenta de esas sentencias. O sea, porque esas sentencias que terminan aquí, que terminan en CEDAW, que terminan enmarcadas como el ejemplo perfecto para responsabilizar al Estado, es lo único que puede hacer más inhibitorio esa generación que no quiere cambiar, porque además está defendiendo su mirada estereotipada de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, sí, la idea es que se hagan, o sea, que el Estado esté consciente de que el Estado tiene que hacer una evaluación ahí. El Estado como el Estado que se aplica a la Convención de Violencia. Totalmente de acuerdo, Susana. Bueno, agradecer de nuevo la invitación, agradecer a Comunicar Igualdad, Susana, por habernos dado este espacio, en nombre del Comité de Expertas de la Convención de Belén do Pará, en nombre del organismo. Muchísimas gracias. Ahí, Luz, una última cosita. Hay gente que evidentemente no tiene audio, ¿no? Entonces están escribiendo. Es muy difícil encontrar integrantes del Poder Judicial, dice Andrea, que puedan tener esta mirada. Las dificultades que se están nombrando en la justicia refieren a los casos que de alguna manera ingresan al circuito, pero esta falta de lectura de las violencias de género por parte de los operadores de justicia impide que un montón de mujeres hagan denuncias y se archiven sistemáticamente. ¿Cómo se podría poner este punto a evaluar en los mecanismos existentes? Pregunta Cecilia.
También ahí apareció recién. Daniela dice, porque más allá de la capacitación en los espacios de formación necesarios para los agentes del sistema judicial, necesitamos contar con organismos de control descentralizados y que hagan efecto estas exigencias y legislaciones vigentes. Mariel quiere preguntarte algo, a ver si la tengo. Te activé el audio, Mariel, y de paso... Antes de que Mariel intervenga, sobre todo con los puntos que me acabas de decir, la ley no establece el delito de obstrucción de justicia específicamente para aquellos funcionarios y funcionarias que siendo y estando llamados y siendo competentes para proteger a las mujeres o para investigar una causa vinculada con un femicidio, obstruyan por acción o por omisión esa investigación. Lo que se trata de poner es el acento en esa negligencia o en esa arraigo al estereotipo, ¿no? Eso se establece. A ver, Mariel, ¿podés ahora? Hola. Hola, sí, te escucho. Ahí está. Hola, Luz. Qué lindo escucharte otra vez. Muchísimas gracias. Yo estuve hace poquito en las Jornadas Internacionales de Violencia de Género en Mendoza y en realidad quisiera preguntarte, ¿vos qué opinás respecto a lo que dice Rita Segato de la ley, esta modelo interamericana, que cae también, según ella, en el error zaffaroniano, que es decir, como la libidinización de la conducta del hombre respecto, bueno, a la conducta o al crimen que comete, y no se hace hincapié en esto que tiene que ver con la relación desigual de poder que existe de trasfondo. Y bueno, cuando yo la escuché a Rita en la presentación de esta ley modelo interamericana, ella volvió a repetir o volvió a formular esta crítica, y bueno, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que ella dice, porque la verdad es que no me termina de quedar muy claro a qué se refiere o ustedes qué opinan al respecto. Sí, bueno, fíjate, ella estuvo aquí en la presentación y Rita no lo dijo aquí, lo dijo allí, y fue la primera vez que se lo escuchamos, ¿no? Decía, bueno, te quiero mucho, Rita, pero hubiera sido interesante que no lo dijeras antes, ¿no? Pero fíjate, yo entiendo cuál es el planteamiento que ella hace y les cuento un poco el debate muy rapidito. Rita dice, nosotros no luchamos contra los hombres, luchamos contra el sistema patriarcal, y eso es verdad. Hay un sistema que muchas veces está encarnado en las mujeres. Y entonces titular el tipo femicidio, feminicidio en la ley, empezando con el hombre que claramente establece que es el hombre el responsable por la muerte violenta de una mujer. Entonces, eso es lo que cuestiona Rita, eso es lo que yo entiendo que ella cuestiona, porque dice, bueno, vamos a seguir creando esta idea de que hay, digamos, o sea, que es como una guerra contra los hombres, ¿no? Y bueno, la guerra realmente no es contra los hombres, la guerra es contra las mujeres. Y en defensa de esas mujeres, en el debate, se discutió mucho si era quién, digamos, el sujeto que se utilizaría, dejándolo abierto a cualquier persona, o se quería decir el hombre. El debate duró varios días y fue un debate largo y complejo, porque ciertamente, por ejemplo, alguna de las cosas que se decía era, bueno, en los casos de trata, muchas veces las mujeres, o sea, quienes cuidan o quienes participan directamente en el proceso de captura de la mujer o quienes están de cuidadoras, de celadoras de las mujeres que son víctimas de trata son otras mujeres. Y muchas veces pueden ser esas mujeres partícipes directas de un proceso de muerte violenta de mujer. Y en ese caso, frente a aquí estamos, ¿no? Y digamos, en esa discusión de nuevo se planteó eso que tú decías,
que lo que se planteaba es que si bien mujeres, digamos, de alguna manera aislada, porque las cifras lo que nos cuentan es que la muerte violenta de mujeres sigue estando en su gran mayoría en manos de los hombres, si bien algunas mujeres pueden participar en la cadena del hecho concreto, lo que hay detrás de eso es una relación desigual de poder. Y esa relación desigual de poder está construida sobre la base de la subordinación de las mujeres a los hombres. Por lo tanto, la ley lo que busca es dejar clara que esa relación de subordinación es la que se quiere castigar. Es sobre la base de esa relación de subordinación es lo que se quiere castigar. Entonces, si bien el sistema puede estar en inglés hay una palabra que se llama embodied, ¿no? O sea, una mujer puede representar el sistema, no es la relación desigual de poder entre mujeres que puede existir lo que está generando la muerte masiva de mujeres. Entonces, por eso, el debate concluyó que aún estamos en el punto de tener que señalar que son los hombres los que matan mayoritariamente de manera violenta a las mujeres, y que son hombres en ciertos contextos y circunstancias, y de cierta manera. ¿Me explico? Y ese fue, Rita puede no estar de acuerdo, pero ese fue un gran debate. Y entonces, entre otras cosas, por ejemplo, uno de los ejemplos que se ponía también, que es muy importante, es que en algunos casos de muerte violenta de mujeres por parte de sus parejas lesbianas, las leyes de femicidio se habían utilizado para sancionar a las mujeres lesbianas que asesinaban a su pareja, mientras que en casos similares no se sancionaban a los hombres pareja. Sí. O sea, no se abría la misma investigación, no se hacía el mismo debate jurídico y no se sancionaba con la misma fuerza. Entonces, de nuevo lo que veíamos en estos casos era una relación desigual de poder respecto de los roles que juegan hombres y mujeres en una sociedad que es netamente patriarcal. Por eso se determinó que fuera así, más allá de que Rita estuviera o no de acuerdo, ¿no? Claro. Ese fue el pensamiento del debate de las expertas. Perfecto, muchísimas gracias, Luz, muy clara. Gracias, Luz. No sé, Susana, si querés decir algo más o ya nos vamos despidiendo, ¿no? Estamos abusando un poco del horario también de parte de Luz, y el debate con Rita también lo escuché, y realmente entiendo al punto donde ella va, pero con respecto al caso que vos diste, del caso de que hay muchas, digamos, de las mujeres que están en ese rol de regenteo, cuidado, tal vez están debajo de un proxeneta, están debajo de una organización, siendo ellas mismas víctimas del propio delito, y también dentro del contexto de violencia de género. Vos fíjate que hasta el sistema judicial en Argentina sanciona a estas mujeres por proxenetismo mucho más que a los varones. Claro, claro. Y entonces ahí te das cuenta de por dónde pasa realmente la cuestión de género. Es decir, cuando el varón es el proxeneta, suele zafar, pero cuando es la mujer, la ley cae con todo el peso. Entonces hay que ir mirando un poquito, yo no tengo que discutir mucho con Zaffaroni este tema, porque es algo que hay que seguirlo trabajando, porque no se está viendo muy claramente, pero yo estuve muy de acuerdo con ustedes cuando se hizo el debate ahí, en MESEGBI, y sobre este tema, así que los apoyo y creo que la ley es fantástica. Gracias, Luz, por tu tiempo. Nos vemos la próxima. Dale, seguro. Cuídense. Vale, gracias. Hasta luego. Y nos estamos viendo en